Ahora ya nos activamos y entramos al nuevo bloque de endocrinología. Vamos a ver cuántas personas están conectadas, 35 personas, y el resto que habrá pasado. Está la materia. ¿Qué pasó con la mitad? ¿Ya desistió? ¿No sabe? No. ¿O siguen los 74? ¿Alguien sabe? Somos los sobrevivientes. Tal vez están esperando enlace, no se han acordado que está el enlace en la descripción. Están esperando el enlace. ¿Será que no se han conectado en sus grupos a lo largo del día? No la creo esa, ¿no? Difícil. Ahora ya todo el mundo está tan enamorado y vinculado con las redes sociales que es difícil de media mañana no ver al menos una vez el celular. Y ahora se ha convertido en una herramienta de trabajo totalmente fundamental. Fundamental. Pero bueno, me alegra por todos ustedes que están presentes, por darse el tiempo de querer aprender cada día algo, y bueno, feliz de tenerlos a todos ustedes acá. ¿Ya? Vamos a hablar sobre todo lo que son generalidades de endocrinología. Vamos a hacer una introducción, más que todo un recordatorio de lo que ustedes ya han avanzado en fisiología, fisiopato, quizás semiología también. Y bueno, una vez más en medicina interna 2 se les da la oportunidad para que puedan volver a pulir esos detallitos que son importantes. A raíz de este tema es lo que se van a desarrollar los siguientes temas también, ¿ya? Sobre todo los mecanismos de retroalimentación, espero los puedan comprender bien, porque en base a eso es lo que el resto de las patologías que vamos a ver funcionan, tanto con hipofunción como con hiperfunción. Al finalizar la clase, vamos a hacer un anuncio que ya seguramente Talía les ha debido comentar, y nos vamos a organizar en ese sentido. ¿Listo? Así que sin más que perder tiempo, vamos a iniciar, ¿ya? Bien, entonces, cuando hablamos de endocrinología estamos hablando de mecanismos de comunicación en realidad entre células y órganos, básicamente, y es que las células habitualmente encargadas de producir diferentes secreciones llamadas hormonas, estas son las que van a actuar regulando las acciones, ya tanto estimulando como inhibiendo en un órgano específico. ¿Listo? Entonces, básicamente de eso se trata la endocrinología. Producir diferentes sustancias llamadas hormonas que actúan como mensajeros para ejercer una función a distancia habitualmente en las células u órganos que van a producir una diferente acción, tanto que puede ser estimulatoria como inhibitoria habitualmente, ¿ya? Para eso entonces, de forma general, tienen que saber que el sistema endocrino, por lo tanto, no solamente se encarga de comunicar ya la información de un determinado órgano, sino que también controla y coordina el funcionamiento de todo nuestro organismo. Y es por eso que está compuesto por conjuntos de órganos, que son las glándulas, que son las que segregan habitualmente las hormonas. Entre ellas, bueno, tenemos las glándulas de secreción externa y glándulas de secreción interna. Están las tiroides, las paratiroides, el timo, las suprarrenales, los testículos, ovarios, páncreas, la pituitaria y la glándula pineal y hipófisis. Todas estas, de forma general, participan en la formación de todo el proceso de secreción de hormonas.
Por lo tanto, el sistema endocrino por sí solo no puede trabajar si no es acompañado del sistema nervioso, el sistema reproductivo, los riñones, intestinos, hígado, con la grasa para ayudar a mantener y controlar en general la homeostasis del organismo. Vale decir que de forma general, cuando una glándula secreta una hormona, habitualmente la mayoría de las hormonas ejercen funciones sistémicas. Significa que actúan en diferentes zonas para, como les mencioné, o estimular o inhibir una determinada acción específica de nuestro cuerpo. Por lo tanto, las actividades son de órganos completos, regulan adicionalmente los niveles de energía del cuerpo, la reproducción, las características sexuales, el crecimiento y desarrollo, los niveles en la sangre de líquido, sal y azúcar, vale decir que regula el medio interno de nuestro organismo. Todo lo hace para llegar a un equilibrio interno llamado homeostasis. Además que también las reacciones a las condiciones del ambiente, por ejemplo, la temperatura, el estrés, traumas, lesiones, también nuestro organismo responde como un mecanismo de defensa. Prácticamente en todo nuestro organismo, frente a cualquier estímulo externo o interno, frente a una carencia, pues se van a activar diferentes mecanismos neuroendocrinos para llegar a un proceso homeostático. Eso quiere decir que si algo hay carencia en nuestro organismo que no es proporcionado externamente, pues rápidamente nuestro organismo es capaz de aumentar un poco su funcionalidad para llegar a un equilibrio y tratar de llegar a la normalidad. Entonces ahí estoy alcanzando un equilibrio homeostático. Y esto lo hace a través del sistema neuroendocrino. Es por eso que ambos están directamente relacionados desde la producción de las hormonas, que la mayoría se producen habitualmente desde el hipotálamo, ya pasan por la hipófisis, luego la hipófisis va a secretar hormonas estimulantes, esas hormonas van a estimular a la glándula para producir una hormona específica, y una vez agarra y se lleva a cabo el equilibrio homeostático de esa hormona, entonces se crea un mecanismo de feedback para que esa glándula ya no produzca más cantidad de esa hormona. Entonces, esa determinada hormona va a tener una acción específica en un órgano específico. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de estos mecanismos de regulación hormonal, estamos hablando de mecanismos de feedback o de retroalimentación, que se llaman o positivos o negativos de acuerdo a que si quiero estimular más la producción de una hormona, será un mecanismo de retroalimentación positivo, ¿ya? Y que si ya estoy en un mecanismo homeostático, pues voy a mandar un mensaje negativo para que ya no se produzca más la estimulación a la glándula y por ende la secreción de una determinada hormona. ¿Ya? Entonces, habitualmente el hipotálamo se encarga de producir factores u hormonas liberadoras. ¿Listo? Entonces, este es un término que tienen que saber. Factores u hormonas liberadoras que habitualmente tienen entre medio el sufijo E, factor estimuladora de hormonas. Por ejemplo, cuando hablamos de la TRH, estamos hablando factores u hormonas liberadoras de tirotropina. Ese es un ejemplo simplemente. Cuando vean acá en el medio la R, estamos hablando de factores liberadores u hormonas liberadoras. Y solamente lo producen el hipotálamo. En cambio, la hipófisis va a producir factores estimulantes, ¿listo? Obviamente que van a estimular a la glándula que va a producir esa determinada hormona. Y es por eso que habitualmente, si seguimos bajo el ejemplo de la tiroides, la hipófisis se va a encargar de producir la hormona estimulante de la tiroides. Y entonces, cuando vean el sufijo entre medio de la S, están hablando de que está liberándose hormona estimulante. Y eso lo hace la hipófisis. Factores liberadores, ¿ya? O hormonas liberadoras, eso lo hace el hipotálamo.
a manera de nomenclatura para que comiencen a familiarizarse un poco con estos términos. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el sistema endocrino va a desempeñar estas tareas por medio de una red de glándulas y órganos que van a producir, almacenar o secretar ciertas hormonas. Entonces, el sistema endocrino va a funcionar bajo un estímulo, habitualmente frente a una carencia de una hormona. Frente a una carencia, eso significa cuando no hay esa hormona, entonces rápidamente va a aparecer un estímulo. ¿Listo? Ese estímulo va a ser de que primero se produzca un factor liberador, luego un factor estimulante. Ese factor estimulante en la glándula va a hacer que se produzca la hormona como tal, ¿ya? Para que tenga su efecto en la célula efectora. ¿Listo? Entonces aquí la célula endocrina, eso que es la glándula, la hormona pasa a la sangre, viaja por el torrente circulatorio y va a tener una célula efectora a nivel periférico. Por lo tanto, el sistema endocrino habitualmente da señales que son lentas, persistentes y viajan habitualmente por la sangre. ¿Listo? En cambio, el sistema nervioso recibe un estímulo, viaja a través de la célula nerviosa, su fibra nerviosa, pasa el impulso nervioso, llega a la membrana presináptica, el neurotransmisor pasa la membrana pre y postsináptica y va a tener una célula efectora. Por lo tanto, las señales son rápidas, son fugaces y viajan a través de fibras nerviosas. Esto comparativamente entre lo que es el sistema endocrino y el sistema nervioso, porque ambos son los que van a unir, ¿listo? Sus vías de transmisión, su emisión, su señal, sus efectos y su respuesta. Entonces, cuando se unen ambas es de que se hace más efectiva ya la respuesta neuroendocrina frente a un estímulo. Bien, esto entonces, las glándulas endocrinas y su posición en el cuerpo humano, ya lo hemos visto, actúa sobre todos los órganos. Ahora, vamos a comenzar a clasificar el tema de las hormonas. En primer lugar, según la presencia o ausencia de conducto. Las vamos a clasificar como glándulas de secreción interna, llamadas endocrinas. Estas no tienen un conducto excretor y vierten su secreción directamente hacia los capilares para que realicen una función en un órgano distante, ¿ya? También llamado órgano blanco. Y los otros son las glándulas de secreción externa, que se distribuyen por todo el organismo y producen sustancias, pero que son no hormonales y que realizan una función específica como las enzimas. Y esto lo hacen a través de los conductos. El ejemplo más característico de las glándulas de secreción externa son las glándulas salivales y las glándulas sudoríparas, siendo el resto de las glándulas que no son mencionadas como endócrinas. Entonces, una glándula exócrina, entonces, vierte su contenido directamente hacia el exterior y no viaja por capilares. En cambio, una glándula endocrina va a vertir su contenido hormonal al torrente circulatorio para que a través de este llegue hacia su célula efectora. Por lo tanto, va a tener un conducto que va a desembocar su contenido, ¿listo? Perdón, no tienen conducto, sino que directamente la célula se conecta con los vasos sanguíneos para transportar la hormona hacia la célula efectora. Dentro de las características generales de las hormonas es que estos se producen en pequeñas cantidades, los hacen como pulsos de acuerdo a las necesidades, se liberan al espacio intercelular, viajan habitualmente por la sangre y afectan tejidos que pueden encontrarse lejos del punto de origen de las hormonas. Y su efecto está directamente proporcional a la concentración de esa hormona, y de ahí que nosotros podemos tener dos tipos de forma de acción de las hormonas en el organismo. Pueden tener una acción generalizada, pueden tener una acción localizada. Se habla de una acción generalizada cuando actúa sobre todo en diferentes órganos y tejidos de modo distinto y dependiendo de la naturaleza del receptor hormonal. En este caso, por ejemplo, tenemos la insulina y el glucagón.
La insulina, por ejemplo, es la hormona más anabolizante que existe en nuestro cuerpo y actúa a nivel sistémico en tres lugares, por ejemplo. Actúa a nivel del músculo, actúa a nivel de la grasa y actúa a nivel del hígado. Y todo lo que hace, ¿no es cierto?, es agarrar y controlar las concentraciones de glucosa que ingresan a nuestro organismo para meterlas dentro de la célula. El glucagón ejerce la función contraria en caso de que tengamos un descenso en la caída de la glucosa, pues este se encarga de romper las moléculas de glucógeno almacenadas en el hígado para liberarlas. ¿Listo? Entonces son acciones generalizadas que tienen. Y además que ambas son también funciones antagónicas, como lo vamos a ver más adelante. Y una acción localizada es aquella hormona que se libera en torrente sanguíneo y tiene un efecto determinado en el tejido u órgano. Por ejemplo, la colicitoquinina. Entonces, esto sucede, por ejemplo, cuando agarro y como en la noche una comida grasosa, ¿ya? Y esta comida grasosa y llega al estómago, llega al duodeno y en el duodeno se manda una señal de que tenemos comidas con grasas en el intestino. Inmediatamente se manda la señal hacia la vía biliar, hacia la vesícula y esta va a producir la colitoquinina que va a hacer que se va a contraer la vesícula y va a sacar todas las sales biliares para que viajen hacia el intestino y vaya a favorecer la emulsión de las grasas y vaya a facilitar la absorción de esta. Entonces tiene una acción localizada en un punto concreto. Entonces, de ahí parte también que los efectos de las hormonas habitualmente son o estimulantes o inhibitorios, pero adicionalmente también pueden ser antagonistas, sinérgicas o tróficas, ¿listo? Que son otros tipos de efectos que pueden tener. Estimulante es cuando se promueve la actividad en un tejido, por ejemplo, la prolactina. Inhibitorio cuando se disminuye la actividad en un tejido, por ejemplo, la somatostatina, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la prolactina se encarga de la producción láctea y además de llenar los ductos alveolares en la glándula mamaria de leche, ¿cierto? En cambio, la somatostatina es el efecto contrario de la hormona del crecimiento. Es quien regula que nosotros no crezcamos más allá de una determinada medida, que esto puede estar mediado genéticamente y hereditariamente también. Hasta un cierto punto tenemos que crecer, si no todos estaríamos en gigantismo. Y quien se encarga de hacer que esa hormona del crecimiento llegue hasta cierto punto es la somatostatina. Efecto antagónico, cuando un par de hormonas tienen efectos opuestos entre sí, y acabo de mencionarlo, entonces ahí está la insulina y el glucagón. Acción sinérgica, cuando dos hormonas en conjunto tienen un efecto más potente que cuando se encuentran separadas. Por ejemplo, la hormona del crecimiento y las hormonas tiroideas ya facilitan el crecimiento de una persona que si por sí solo hubiera solo hormona del crecimiento. Acción trópica es una hormona que altera el metabolismo de otro tejido endocrino, por ejemplo, la gonadotropina sobre el útero, ¿cierto? Altera a ese tejido haciendo que posteriormente vaya a producirse la placenta. Los tipos de hormonas que se tienen, de forma general tenemos dos tipos de hormonas, unas que pueden ser a base de esteroides y otras que pueden ser a base de no esteroides y que son básicamente con proteína. Las que son esteroidales derivan del colesterol, se difunden fácilmente hacia adentro de la célula diana y se unen a su receptor que está dentro de la célula. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque estas hormonas tienen que ingresar dentro de la célula para que cumplan su determinada función. ¿Listo? Y habitualmente son más fáciles que ingresen porque habitualmente la célula tiene una capa de fosfolípido que facilita su ingreso de este tipo de hormonas. En cambio, las hormonas no esteroideas, que están derivadas de aminoácidos y son componentes de proteína,
Su receptor está en la membrana en primera instancia, en la parte externa, y el receptor tiene en su parte interna de la célula un sitio activo que inicia una cascada de reacciones que inducen cambios en la célula. Por lo tanto, la hormona va a actuar como un primer mensajero y las sustancias químicas producidas que inducen los cambios en la célula son los segundos mensajeros. Entonces tienen que pasar por un proceso más complejo antes de que realicen su producción como tal. Entonces, es como si fuera, ¿no es cierto?, una llave con una cerradura. Y estas habitualmente o se encuentran dentro de la célula o se encuentran en su superficie celular. Por ejemplo, como hablamos, las hormonas esteroideas habitualmente son de naturaleza lipídica, compuestas por colesterol, y se unen a las moléculas de receptores de tipo proteico y llegan al núcleo, modifican la expresión del ADN y es así como van a desencadenar los procesos fisiológicos de los que esa hormona es responsable. Entonces, las hormonas esteroidales, vuelvo a repetir, son más fáciles que ingresen directamente dentro de la célula para alterar el ADN, producir la hormona, ¿listo? Y esta vaya a tener su efecto como tal. En cambio, las hormonas proteicas ¿ya? No pueden entrar al interior de la célula blanca y se unen a moléculas receptoras. Y estas moléculas receptoras ya habitualmente son las que están en la membrana de la célula y necesitan poder encajar directamente para poder introducirla dentro de la célula. Entonces, provocan la formación, esto una vez ingresan, de un segundo mensajero. Esos segundos mensajeros habitualmente son los AMP cíclicos. Y estos son los que van a inducir los cambios en las células al activar una serie de enzimas que van a producir un efecto metabólico recién deseado. Ya entonces, esos son los dos tipos habitualmente de hormonas que existen. Los que son a base de esteroides y los que son a base de moléculas proteicas. Entonces, las propiedades generales de la acción hormonal es que actúan de forma general, como les mencioné, actuando, excitando o inhibiendo las funciones celulares, pero nunca las hormonas van a iniciar la reacción, sino que alteran la velocidad de las ya existentes. Ya tiene que haber, no es de que la hormona por sí sola se va a producir, tiene que haber en primera instancia una alteración en esa hormona para que se pueda activar y producir. No es que de la nada se vaya a liberar esa cantidad de hormonas. Todo es en base a un estímulo previo. La sensibilidad de la célula a una determinada hormona va a estar dada por la presencia entonces de receptores específicos. Las células que responden al mensaje hormonal son las células habitualmente blanco o células diana que se llaman. Por lo tanto, el efecto de una hormona será tanto más generalizado cuanto mayor sea el número de células blanco o células diana que poseen esos receptores. Como le mencioné, por ejemplo, la hormona del crecimiento, las hormonas tiroideas, la hormona insulina, ¿no es cierto?, que tienen receptores en varios lugares del organismo, entonces van a tener que producir mayores cantidades de hormonas cuando estos se encuentren en situación de déficit hormonal. Existen tres formas de comunicación celular. Vale decir que cuando es liberada una hormona, ya esta puede actuar de forma endocrina, puede actuar de forma paracrina o puede actuar de forma autocrina. Entonces son tres formas de comunicación celular. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, de forma autócrina, ¿listo? Cuando la misma célula va a producir la hormona y va a actuar sobre ella misma porque tiene su propio receptor. ¿Listo? Entonces ahí está, por ejemplo, el óxido nítrico, ¿listo? Y las prostaglandinas que actúan también sobre esta célula. Luego están las células, las hormonas parácrina, comunicación parácrina. Esto significa de que la célula va a producir la hormona y va a actuar sobre las células vecinas. ¿Listo? Entonces, eso se llama comunicación parácrina o acción parácrina. Entonces, aquí la hormona del crecimiento y la colecitoquinina son los ejemplos más característicos.
Y comunicación endocrina son aquellas en que la célula o la glándula producen la hormona y viaja a través del torrente circulatorio a distancia a producir un determinado efecto. Entonces aquí está la insulina, están las hormonas tiroideas como tal. ¿Listo? Tres formas de comunicación, no se vayan a olvidar. Ahora, lo que es más importante que tienen que conocer son los mecanismos de control hormonal. Entonces, cuando la secreción hormonal por parte de las diferentes glándulas del sistema endocrino está sujeta a un estricto control a través de mecanismos denominados retroalimentación o feedback. Y los mecanismos de feedback se dan a través del mismo eje hipotálamo hipofisiario, glándula, célula efectora. Entonces, ese es todo el circuito, ¿ya? Hipotálamo, hipófisis, glándula y célula efectora. Ese es el circuito. Por favor, grábenselo de memoria aquello. Como les mencioné anteriormente, el hipotálamo se encarga de producir factores liberadores. Estos factores liberadores son los que van a actuar sobre la hipófisis. La hipófisis se va a encargar de producir hormonas estimulantes y estas son las que van a actuar sobre la glándula produciendo la hormona como tal. Si la concentración de alguna hormona entonces disminuye, entonces la hipófisis aumentará la secreción de estas hormonas estimulantes que actuarán sobre la glándula correspondiente para nivelar el descenso. Eso significa para llegar a un equilibrio homeostático. Entonces, a eso le vamos a llamar mecanismo de retroalimentación o de feedback positivo. Significa que cuando tengo menos nivel hormonal y se produce un estímulo a nivel del eje hipotálamo hipofisiario, ese estímulo que se está produciendo es positivo porque va a estimular la producción de una determinada hormona. Y cuando la concentración de esa hormona en la sangre ya es superior a lo normal, o se alcanza el equilibrio homeostático, entonces se vuelve a mandar otra señal para que ya no se produzca más cantidad de esa hormona. Eso se llama mecanismo de feedback negativo. ¿Listo? Entonces, la concentración de cada hormona en el torrente sanguíneo se conserva dentro de ciertos márgenes debido a este sistema de retroalimentación. Ahora, hay que destacar también que existen otros factores que contribuyen al mantenimiento de los niveles de las concentraciones hormonales y entre ellas, por ejemplo, está el ritmo del sueño-vigilia, la edad, el crecimiento. Por ejemplo, en relación a la hormona del crecimiento, esta habitualmente se produce más cuando están dormidos. ¿Listo? No se produce cuando la persona está despierta. Mientras uno más está durmiendo en etapa de crecimiento, es en esos momentos donde la persona crece. En relación al ciclo de sueño vigilio, tiene picos de liberación del cortisol, que está relacionado con las situaciones de estrés directamente y con el sueño vigilio. De ahí la importancia que una de las mejores horas, por ejemplo, para estudiar es a partir de las 4 o 5 de la madrugada, porque es a partir de esa hora donde se comienza a liberar cortisol. El cortisol es la hormona que nos mantiene en situación de alerta, de máxima concentración, de liberación de glucosa, de mantenernos activos. ¿Listo? Es la hormona del estrés, que nos hace mantenernos todo el tiempo activos y pendientes y conscientes de todas las cosas de nuestro alrededor. Por lo tanto, las personas que logran sacarle mayor provecho a esta hormona ya van a tener mayores capacidades de concentración y retención de la información si lo hacen en las actividades que más les gusta hacer, sea leer, trabajar, hacer algún proyecto, sea la actividad que quieran tener mayor concentración, es preferible hacerlo entre las 4 y las 6 de la mañana aproximadamente. De ahí también la importancia de saber de que no solamente el cortisol, sino que también la adrenalina se liberan en las primeras horas de la mañana, y es de ahí la importancia de que en los pacientes que tienen problemas cardiovasculares con dislipidemia y vida sedentaria, tienen dos situaciones. Uno,
que los infartos agudos de miocardio no por nada se dan en las primeras horas de la mañana o en la madrugada. Y es por las liberaciones de estas dos hormonas que cuando agarran y se libera adrenalina o cortisol ejerce un efecto de vasoconstricción y que si tenemos una placa de ateroma en los vasos coronarios es más fácil que haga una angina o un síndrome coronario como tal. Asimismo, las personas que tienen hipertensión arterial y son mal controladas, los mayores picos o crisis hipertensivas o los picos de elevación de la presión arterial van a ser en las primeras horas de la mañana. De ahí la importancia del antihipertensivo darlo en las primeras horas de la mañana sin tener relación con la ingesta de alimentos. ¿Ok? Aquellas personas que estudian entre las 4 y las 6 de la mañana, con seguridad que son las que les sacan mayor beneficio. Mientras unos van durmiendo, otros van reteniendo más la información. Entonces, este es el mecanismo de feedback nuevamente. El hipotálamo va a liberar factores liberadores hacia la hipófisis. La hipófisis va a liberar factores estimulantes hacia la glándula y la glándula va a liberar la hormona. Esta hormona va a tener un efecto a nivel periférico habitualmente, ya que es un órgano efector. Y una vez se alcancen las concentraciones normales de esa hormona, entonces se envía nuevamente una señal hacia el hipotálamo para que ya no se produzca más factores liberadores ni hormonas trópicas y por lo tanto la glándula ya no produzca esa hormona como tal. ¿Listo? Eso es un mecanismo de retroalimentación. ¿Listo? Entonces, aquí otro ejemplo. El hipotálamo va a producir TRH, que es factor liberador, ¿listo? De tirotropina. La hipófisis va a producir factor estimulante hacia la glándula tiroides y la glándula tiroides va a producir finalmente sus hormonas T4 y T3 a nivel periférico que van a tener su acción. Una vez se alcancen las concentraciones normales, se envía una señal al hipotálamo para bloquear todo el eje hipotálamo hipofisiario y no se produzcan más hormonas. ¿Ya? Entonces lo mismo, ¿no? Entonces en el hipotálamo se produce factores liberadores, en la hipófisis se produce la TSH, va hacia la tiroides y a través de adecuadas concentraciones de yodo se libera T3, T4 hacia la sangre para tener un efecto a nivel sistémico y posteriormente hacer el bloqueo de este eje a través de un mecanismo de retroalimentación negativa. Lo mismo ocurre con todas las hormonas, por ejemplo con la ACTH, ¿no? La adrenocorticotropina. Va a liberar factores liberadores de corticotropina. Luego la hipófisis va a liberar hormona estimulante de adrenocorticotropina y esta en la suprarrenal puede tener dos efectos, o producir cortisol o producir andrógeno. Eso lo vamos a ver en su momento cuando hablemos específicamente de la suprarrenal. Lo mismo pasa en los órganos femeninos y masculinos, por ejemplo en el ovario, se produce igual factores liberadores de hormona gonadotropina. Y en la hipófisis va a producir factor estimulante de la folículo estimulante o de la luteinizante. Y ambos se van a encargar de producir por un lado el estradiol y la progesterona y por otro lado la inhibina. ¿Listo? En el testículo ocurre lo mismo. Por una parte se va a producir la hormona luteinizante y folículo estimulante para por una parte producir testosterona y por otra parte producir la inhibina. La testosterona, ya ustedes lo saben, es por excelencia la hormona masculina que da las características secundarias ya distintivas del hombre. ¿Ya? Y además que favorece inclusive el crecimiento muscular y es una de las razones por las cuales a las mujeres les cuesta un poco más ganar masa muscular, ¿listo? Porque carecen de esta hormona habitualmente. Y por último, aquí hay un mecanismo que es el reflejo de Ferguson, si se recuerdan, a través del mecanismo de succión. Nosotros tenemos en la hipófisis tenemos dos partes, una parte que se llama adenohipófisis y la otra parte posterior que se llama neurohipófisis.
En la adenohipófisis, una de las hormonas que se produce es la prolactina. Normalmente todas las hormonas de la adenohipófisis, que son 6, se mantienen estimuladas, se estimula la producción, se liberan factores estimulantes, excepto la prolactina. La prolactina es la única hormona que se encuentra habitualmente inhibida por la dopamina. ¿Listo? Es la única hormona que se encuentra inhibida por la dopamina. Eso significa de que habitualmente cuando la persona da medicamentos como los neurolépticos, opiáceos, fametildopa, metoclopramida, ya puede agarrar y bloquear la dopamina y hacer de que pase de un efecto inhibitorio a un factor estimulante de prolactina. ¿No les ha pasado de que alguna vez han consumido tanta metoclopramida que han tenido secreción láctea las mujeres? ¿Listo? Se ha visto eso con relativa frecuencia. Ahora, otra de las situaciones también es de que normalmente cuando está en un periodo del embarazo, en el embarazo, ya, los estrógenos habitualmente, habitualmente los estrógenos se encargan de producir prolactina, ¿listo? Pero estos estrógenos, cuando ocurre el mecanismo del parto, van a disminuir y con el reflejo de succión se inhibe la dopamina, disminuyen los estrógenos y se aumenta la producción de prolactina. Además de que al aumentar la producción de prolactina y con el reflejo de succión del bebé, va a producir contracciones del útero que van a hacer que se libere la oxitocina. Y la oxitocina es la que se va a encargar directamente de dos cosas, de la contracción de las células miofibrilares de la mama y por otra parte de la eyección láctea. La prolactina se encarga de producir la leche, almacenarla en la glándula mamaria, aumentar su producción 500 a 700 ml y va a venir la oxitocina para la contracción y eyección láctea. ¿Listo? De ahí la importancia de que la succión favorece el puerperio inmediato en las mujeres. Por otra parte, hay otras situaciones en las que también se bloquea la dopamina y se produce un estímulo en la prolactina. Una de las situaciones es el estrés, otra de las situaciones son los traumas torácicos, ¿ya? Otra de las situaciones son la producción del péptido intestinal vasoactivo, la producción de tirotropina y la producción de serotonina. Estas situaciones lo que pueden hacer es agarrar y producir prolactina. Entonces, mucho ojo cuando se administra serotonina también. Ahora, hay ciertas situaciones, por ejemplo, cuando hay una sección del tallo hipoficiario por un accidente, por ejemplo, todas las horas van a entrar la persona en un panhipopituitarismo. Significa que van a disminuir su producción de todas las hormonas, porque normalmente todas son estimuladoras, ¿no es cierto? Entonces, al seccionar el tallo hipoficiario, van a disminuir la producción de 5 hormonas. Pero sin embargo, una va a ser más bien la que se va a estimular porque normalmente está inhibida, que es la prolactina, que se encuentra inhibida y que al seccionar el tallo hipoficiario más bien se va a estimular su producción. Eso significa que cuando hay una sección del tallo hipoficiario, más bien hay más facilidad para que la prolactina se active y haya una eyección láctea también. Lo otro que tienen que saber es de que la neurohipófisis, ¿listo? A ver, ¿quién me puede responder qué hay en la neurohipófisis? ¿Qué se produce en la neurohipófisis? La, La Oxitocina y oxitocina, doctor. la antidiurética. hormona antidiurética. ¿Qué se produce en la neurohipófisis? Oxitocina y antidiurética. Cocina y antidiurética. Si le hago esa pregunta en el examen y no les digo la respuesta,
está mal la respuesta. Doctor, la oxitocina y la ADH se producen en los núcleos supraópticos y paraventriculares y se almacenan en la neurohipófisis. Eso, ¿quién respondió eso? Yo, doctor, Ángelo Ruiz. Bien, Ángelo, excelente. En la neurohipófisis no se producen hormonas. La neurohipófisis sirve de almacenamiento de hormonas que se producen en los núcleos supraópticos y paraventriculares y que a través de fibras axonales de un sistema porta van a pasar a almacenar en la neurohipófisis la oxitocina y la hormona antidiurética. ¿Ya? Entonces, no se producen hormonas en la neurohipófisis, se almacenan. ¿Listo? Bueno, esto de la misma forma ya sabemos las diversas glándulas presentes en nuestro cuerpo, el eje hipotálamo coficiario, ya acabamos de ver, tenemos dos partes, adenohipófisis y hipófisis anterior, y la neurohipófisis o hipófisis posterior. ¿Listo? Entonces son a través de estas fibras axonales provenientes de los núcleos supraópticos y paraventriculares que van a hacer que lleguen a la neurohipófisis la oxitocina y la hormona antidiurética o vasopresina a la neurohipófisis. ¿Listo? Entonces, estas son las 6 hormonas habitualmente que se producen en la adenohipófisis. La ACTH, ¿ya? O adenocorticotropina, hormona estimulante de la tiroides, folículo estimulante, luteinizante, prolactina y hormona del crecimiento. Y por otra parte, las que se encuentran almacenadas en la neurohipófisis son la ADH y la oxitocina. ¿Listo? A medida que vayamos viendo la siguiente semana, que vamos a comenzar por tiroides, ¿listo? Vamos a ir viendo todas las características de este órgano y cómo es que se va actuando y produciendo estas hormonas. Vamos a hablar de todo lo que es hipofunción e hiperfunción tiroidea. Y así lo vamos a ir haciendo cada semana con cada órgano. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, entonces de eso se trata el tema hoy día, hacerles un recuerdo anatómico, fisiológico de lo que es el sistema endocrino. ¿Ya? Bien. Doctor. Vamos a ahora, hace un par de días, una de sus compañeras, Talía, me hizo una propuesta en la que imagino que previamente con todos ustedes ya lo vienen conversando, y es la de realizar una feria de salud, en vista de que estaba muy próximo y muy sobre hora la expociencia. ¿Ya? Entonces a mí me parte el alma que no hayamos podido participar en la expociencia, ya que habitualmente todos los años tengo el honor de la dicha y el orgullo de haber sacado cada año desde hace 4 o 5 años atrás los primeros lugares en los concursos de la Facultad de Ciencias de la Salud, ¿listo? Con mis estudiantes. Y este año, bueno, no se pudo lamentablemente. El año pasado tampoco se pudo por el tema de la pandemia. Entonces, inicialmente Talía propuso realizar algunos trabajos, pero ya estábamos sobre hora con la expociencia y luego me sugirió realizar una feria de salud, que inicialmente la idea era en el hospital, ¿ya? Pero más complejo. Y vimos que era más conveniente realizar una feria de salud para la población en general. ¿Ya? Incluso fuimos adecuándonos hacia qué grupo poblacional iba a estar dirigido ese tema y vimos que lo más conveniente es realizarlo en el parque urbano, donde no es una actividad obligatoria, sino más bien una actividad altruista, voluntaria, participativa, de todos ustedes o los que deseen participar en grupo de 5, donde hoy día me han visitado un grupo de estudiantes, 3 que fueron con Talía, donde hemos visto de que podemos hablar de
desglosar prácticamente sobre las anemias ferropénicas, llamadas ferroprivas o nutricionales, siendo la anemia más frecuente en todo el mundo, ya diferentes puntos, ya que interesen a la población sobre este tipo de anemia, pensando en cubrir todas aquellas necesidades que puedan ayudar a la población a disminuir el índice de pacientes con anemia y más bien incentivarlos hacia la prevención, un diagnóstico oportuno y un tratamiento. Es así que le he dado hoy día unas 15 opciones de temas para que puedan entre ustedes organizarse y pasarme una lista oficial de quiénes son las personas que van a participar en grupos de A5 para el día domingo 21 de noviembre en el Parque Urbano que colinda con la Avenida Argentina, donde están las dos torres. Me imagino que todos se ubican en ese lugar. Ya entonces están en este momento, me parece, ya con el tema de los permisos a través del COE y mi persona también, una vez aprueben los respectivos permisos, vamos a hacer las invitaciones respectivas a las autoridades y a toda la comunidad universitaria, sobre todo de la carrera de medicina, Facultad de Ciencias de la Salud, y a través de redes sociales vamos a también difundirlo para que sea una actividad que se conozca y que salga todo bonito, donde ustedes vayan a ser los protagonistas fundamentales en la prevención de un tema que parece simple, pero que a la vez también hay muchos vacíos en cuanto al diagnóstico y tratamiento se refiere, ¿ya? Yo felicito realmente esta iniciativa de parte de Thalía, de Melissa me parece que era, y de sus otros dos compañeros que fueron hoy día, para que se pueda llevar a cabo con toda esta actividad. Ya cuentan absolutamente con todo mi apoyo y con toda seguridad que yo también voy a estar ese día colaborando en lo que sea necesario. ¿Listo? Le voy a ceder la palabra a Thalía por si ella quiere también hacer un comentario adicional sobre la fecha, sobre algunos requisitos que quiera comentar. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Buenas noches, compañero. Como dijo el doctor, me llamó la iniciativa de hacer esta actividad. Como sabemos bien que cada año hacemos la exposiencia y lastimosamente nosotros, debido por el COVID, no se puede hacer y sabemos desde el primer año sabemos hacer este tipo de feria, pero quisiéramos hacer esta feria para llamar la atención a la población especialmente. La feria se va a realizar el 21 de noviembre, queda acá de 3 semanas, pero para el permiso del COE se tiene que pedir adelantado. Ya hemos, con dos mis compañeras, ya hemos hecho la ubicación en donde se va a realizar la feria. Voy a poner en el grupo del general de medicina interna los grupos que se van a anotar. De cada grupo van a ser 5 participantes. También cada representante de ese grupo necesito que uno se haga responsable y que se comunique en mi privado para poder organizarlo la feria. Eso sería todo, doctor. Perfecto, perfecto. Quisiera saber alguna opinión del resto. Buenas noches, yo tengo una preguntita. ¿Va a enviar los temas y quiénes van a dar ese tema así por orden? O sea, 5 personas ese tema irán anotándose o uno elige los compañeros y ya te dan el tema. No me quedó claro eso. No, yo se lo voy a pasar en grupo 1, grupo 2, grupo 3, hasta el grupo 15. Ustedes se van a anotar a cualquiera de esos grupos. De ahí, cada de ese grupo van a poner un representante por cada grupo y que por cada grupo se comunican conmigo para poder repartir los temas. La cantidad de personas por grupo, entre 4 a 5, para que armen su stand, ¿ya? Donde la iniciativa, la creatividad tiene que ser lo que más sobresalga,
No se olviden que incluso vamos a ver la posibilidad para que medios televisivos ya puedan ir y por lo tanto eso va a demandar de ustedes mayor preparación. Es una actividad a la población general la que se va a hacer. No es una actividad obligatoria, chicos, pero sí voluntaria. ¿Listo? Está bien, doctor. Ahora, yo necesito, Talía, hasta el día viernes, las personas que van a participar. ¿Listo? No voy a mencionar esto que si es por nota o si no es por nota, porque ya dejaría de ser algo voluntario que nazca como para poder hacer algo de forma altruista cada uno. Porque estoy seguro que si digo va a valer 1 punto, 2 puntos, 5 puntos, todos van a querer hacer. ¿Ya? Pero sí quisiera tener esa lista hasta el día viernes, ¿ya? En este momento hay 55 personas escuchándome. ¿Ya? Entonces, hasta el día viernes quiero saber quiénes son las personas que van a participar. Estamos a fecha 3 de noviembre, hasta el 21 me parece incluso que es corto el tiempo, ¿ya? Para que quiero que se haga, ¿ya? Cualquier duda, cualquier tipo de asesoramiento que deseen, cualquier sugerencia de tema o de implementación o de cambio de tema que quieran realizarlo relacionado a la anemia ferropénica, pensando en el paciente, no pensando en ustedes, pensando en el paciente, ¿ya? Entonces pueden realizarla directamente conmigo. ¿Listo? Doctor, ¿esto va a ser promocionado la feria, algo así? Claro que sí, claro que sí, te va a promocionar. Bueno. ¿Alguna pregunta más, chicos? Doctor, disculpe, ¿el tema es solo anemia ferropénica o va a haber muchos más temas aparte de ese? Todo relacionado a anemia ferropénica. Vamos a tratar todos los puntos que necesita saber la población de este tema. Gracias, doctor.